Buenos días, hermanos. Estudio del Evangelio de hoy, martes 11 de agosto del 2020, Parroquia Santa Rosalía de Palermo, Diócesis de Acarigua, Araure, El Playón, Estado Portuguesa, Venezuela. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos. Padre misericordioso, sé que tú me amas y tu presencia santa en Cristo Jesús se levanta como el nuevo día. Gracias por salir a mi encuentro y llenar de tu Santo Espíritu mi vida. Padre, dame sabiduría para comprender tu palabra. Padre, dame tu fuerza para poder vivir en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Evangelio de hoy es Mateo capítulo 18, del versículo 1 al 5, el versículo 10 y el versículo 12 al 14. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en el monte y va a buscar de la perdida. Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer momento: conocer, mirar, comprender. Fijar la mirada en Jesús. ¿Cuál es la situación que nos presenta el Evangelio? Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Cuál es la imagen de Dios que nos revela el Evangelio? El Dios de los pequeños, de los frágiles. Dios defensor de los niños, de los débiles. Dios de obediencia. Dios de los pecadores, de los perdidos. Dios de amor. Dios hace una acción radical por los vulnerables, por los pobres. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Es de maestro, de guía, es solidario, salvador, restaurador, creador. ¿Qué hace Jesús? Habla, enseña, revela, advierte, defiende. ¿Qué dice Jesús? Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece?
Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. ¿Qué es lo que más me impacta en mi manera de pensar, de vivir y en mi corazón? Él llamó a un niño, lo puso en medio. El centro del ministerio de Jesús es el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, es la persona de Jesús, su obra, su palabra y sus gestos. Jesús es el camino hacia la nada, hacia el débil, el vulnerable, el que no cuenta. Jesús, al colocar un niño en el centro de la reunión o de la sinagoga, está revelando el lugar donde se encuentra Dios. El centro es el lugar del libro sagrado de la Torá, de la palabra de Dios. En el lugar de la Torá, Jesús colocó un niño. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio, en el centro. Los niños en los tiempos de Jesús no eran valorados, no tenían derechos, no valían nada, eran insignificantes para la sociedad. Pero los niños están en proceso de crecimiento, son aprendices, están en búsqueda, son dependientes, son libres, pero son hijos. Cuídense de despreciar a alguno de estos pequeños. Jesús hace una amenaza. En el cielo hay ángeles en presencia de mi Padre. Hay de aquel que escandalice a uno de estos mis pequeños. Más le valdría ponerse una piedra de molino y lanzarse al fondo del mar. Defensa radical de Jesús. El que haga esto con el más pequeño de mis hermanos, lo hace conmigo. Jesús se identifica radicalmente con el pobre, el vulnerable, el indefenso, el débil y el pecador. Segundo momento, amar, contemplar. Es el momento del cara a cara con Jesús en oración profunda, la escucha de su llamado. Jesús me llama a obedecer, a depender de Dios. Jesús me llama a descubrirlo en la nada, descubrirlo en el niño, en el pobre, en lo pequeño. Me llama a descubrirlo, a descubrir la Galilea de hoy. Tercer momento, seguir, actuar. Es el momento de la conversión, del compromiso concreto. Caminar hacia la Galilea de hoy, hacia la periferia, donde están los pobres y los que sufren. Tengo que destemplarme y servir más. Oremos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la fuerza de tu amor que no deja de buscarnos. Gracias por llamarnos a hacer más de ti y menos de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y nos acompañe siempre. Amén.